Échale un ojo al reloj. Cada tic-tac que escuchas es, literalmente, 1 kilómetro menos que podrías recorrer en esta vida. Siempre nos han dicho que el límite es la velocidad, que si tuviéramos naves más potentes, el cosmos sería nuestro. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero muro no es la tecnología, sino tu propio cuerpo? ¿Qué pasaría si dejáramos de contar los kilómetros y empezáramos a contar tus latidos? Hoy vamos a descubrir qué tan lejos puede llegar un ser humano antes de que se le acabe el tiempo, desde un cohete de los que tenemos hoy, hasta una nave que desafía todo lo que crees saber sobre la realidad. Vamos a poner las reglas del juego sobre la mesa. Tienes, con mucha suerte, unos 80 años de vida. Eso es todo. Por otro lado, tienes el universo, un lugar tan absurdamente grande que las distancias simplemente no nos caben en la cabeza. El problema es obvio. El espacio es demasiado vasto y nosotros, la neta, somos desesperadamente lentos. Somos como una hormiga queriendo cruzar el océano antes de que se oculte el sol. Pero para entender hasta dónde podemos estirar nuestra suerte, vamos a dividir este viaje en 3 niveles. La tecnología que tenemos ahorita, la que ya casi tocamos con los dedos, y el modo Dios, un escenario donde la aceleración constante y la relatividad de Einstein se vuelven nuestra mejor herramienta y al mismo tiempo nuestra peor pesadilla. Agárrate, porque el viaje es largo y el tiempo no se detiene. Para empezar este viaje, tenemos que ser muy honestos con lo que tenemos estacionado en el garaje de la humanidad. Imagínate que quieres cruzar todo el continente americano, desde la Patagonia hasta Alaska, mas no tienes un avión, ni un coche, ni siquiera una bicicleta. Lo que tienes es un par de patines viejos y muchas ganas. Así de ridícula es nuestra tecnología actual, cuando la comparamos con la inmensidad del vacío. Estamos en la era de los motores químicos, y aunque suene muy sofisticado, la neta es que seguimos usando la misma lógica que un cohete de feria. Quemamos algo, generamos una explosión controlada y esperamos que el empujón nos mande lejos. El problema es que el espacio es un monstruo que no tiene piedad. Para salir de la Tierra, necesitamos una cantidad de energía brutal solo para romper las cadenas de la gravedad. Gastamos casi todo nuestro combustible solo en los primeros minutos del viaje, nada más para salir de casa. Lo que queda después es pura inercia y un poquito de ayuda de nuestros vecinos. Aquí es donde entra el truco más viejo del libro de la NASA, la asistencia gravitatoria. Como no tenemos motores que puedan estar encendidos todo el tiempo sin quedarse sin gasolina, usamos a los planetas como si fueran ondas. Nos acercamos a Júpiter o a Saturno, dejamos que su gravedad nos jale y luego salimos disparados hacia el otro lado. Es una maniobra elegante, sí, pero es desesperadamente lenta para alguien que tiene el reloj biológico corriendo. Hablemos de nuestro campeón actual, la Voyager 1. Esta pequeña caja de metal con tecnología de los años 70 es lo más lejos que hemos mandado algo. Lleva más de 45 años viajando a una velocidad que nos parecería de locos aquí en la Tierra, unos 17 kilómetros por segundo. Si pudieras viajar así de rápido en la carretera, cruzarías todo México en menos de 2 minutos. Suena impresionante, ¿verdad? Pues para el universo, la Voyager 1 es una tortuga con artritis. Después de casi medio siglo de viaje ininterrumpido, apenas si ha salido de lo que llamamos la heliosfera, esa burbuja de viento solar que protege nuestro sistema. Si tú te hubieras subido a esa nave el día que nació, hoy serías un adulto mayor, a punto de jubilarse, y, al asomarte por la ventana, el sol todavía se vería como la estrella más brillante del cielo. No habrías llegado a ningún lado. Mucha gente se emociona cuando oye hablar de la sonda Parker, esa maravilla que mandamos para tocar el sol. Es, oficialmente, el objeto más rápido construido por el hombre, alcanzando velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Pero hay una trampa enorme. La Parker está atrapada. Es como un hámster en su rueda. Va rapidísimo, pero solo da vueltas alrededor de nuestra estrella.
No puede usar esa velocidad para escapar hacia lo profundo del espacio porque está encadenada al pozo gravitatorio del Sol. Así que, aunque tengamos el récord de velocidad, no nos sirve de nada para nuestra misión de cruzar el cosmos. Si pusiéramos a un ser humano en una nave con la mejor tecnología química que el dinero puede comprar hoy en día, el panorama sería francamente deprimente. Digamos que lanzamos tu nave hoy mismo. Pasas los primeros meses viendo cómo la Tierra se hace chiquita hasta convertirse en un punto azul que se pierde entre las estrellas. Llegas a Marte en unos meses, tal vez un año. Luego, el vacío. Un vacío que te cala hasta los huesos. Pasarían décadas antes de que llegaras a los planetas exteriores. Para cuando estés celebrando tu cumpleaños número 50, estarías cruzando la órbita de Plutón, viendo un mundo helado y oscuro en la periferia de nuestro sistema solar. Y ahí es donde la realidad te da un golpe en la cara. Resulta que el sistema solar no se acaba en Plutón. Más allá hay una frontera invisible y gigantesca llamada la nube de Oort. Es un cascarón lleno de billones de pedazos de hielo y roca que envuelve todo lo que conocemos. Con un cohete actual, te tomaría unos 300 años solo llegar al borde interior de esa nube. O sea, te morirías de viejo, tus hijos se morirían de viejos y tus nietos también. Y la nave todavía no habría salido siquiera del patio trasero de nuestra casa. La distancia que habrías recorrido en toda una vida sería, en términos cósmicos, menos que 1 milímetro en un mapa que cubre todo el planeta. Es una insignificancia que duele. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, está a unos 2 años luz. Eso suena cerquita, ¿no? Solo 4 años luz. Pero haz las cuentas con lo que tenemos hoy. Si la Voyager 1 fuera en esa dirección, que no va, por cierto, tardaría unos 75.000 años en llegar. 75.000 años. Eso es más tiempo del que lleva la civilización humana existiendo. Si te hubieras subido a una nave así, cuando apenas estábamos aprendiendo a pintar en las cuevas, apenas estarías llegando hoy. Es frustrante darse cuenta de que, con los motores de combustión, estamos anclados. No importa cuánta lana le metamos al diseño o qué tan aerodinámica sea la punta del cohete, que en el vacío ni importa. La física química tiene un techo. Es como intentar cruzar el océano Pacífico nadando de perrito. Puedes tener toda la voluntad del mundo, puedes entrenar cada día, pero tu biología y el medio ambiente simplemente no son compatibles para esa escala. En una vida humana completa, usando lo que hoy consideramos punta de lanza, no eres un viajero interestelar, eres apenas un náufrago que no logró alejarse de la orilla. El espacio no está lejos. Lo que pasa es que nosotros no nos movemos. Estamos estancados en una escala de tiempo y velocidad que solo funciona para nuestro pequeño barrio. Si queremos ver algo más que las lunas de Júpiter antes de que nuestro corazón deje de latir, tenemos que dejar de jugar a los bomberos quemando combustible y empezar a pensar en cómo domar la energía de verdad. Porque hoy por hoy, si te lanzas al espacio con lo que hay, tu destino no es una estrella lejana. Es convertirte en un ataúd de metal flotando eternamente en la oscuridad, a solo unos pasos de donde empezaste. Esta es la cruda realidad del nivel 1. Somos lentos, somos frágiles, el universo es absurdamente grande. Pero no te desanimes todavía, porque el ingenio humano no se queda tranquilo. Si los motores químicos son un callejón sin salida para un viajero solitario, la siguiente escala en nuestra evolución tecnológica promete romper esas cadenas. Estamos a punto de dejar los patines viejos para subirnos a algo que, por primera vez, podría llevarnos a tocar otra estrella antes de que se nos acabe el tiempo. El salto es enorme y los riesgos todavía más, pero es la única forma de dejar de ser simples espectadores de las luces en el cielo. Si ya nos quedó claro que los cohetes de hoy son básicamente fuegos artificiales glorificados que no nos van a sacar de la colonia, es momento de ponernos serios. Para cruzar el vacío de verdad, tenemos que dejar de jugar con cerillos
y empezar a jugar con el corazón de la materia o con la fuerza misma de la luz. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque pasamos de la teoría de servilleta a proyectos que científicos de carne y hueso ya tienen sobre la mesa. Estamos hablando del siguiente gran salto, ese que nos sacaría de la lista de especie estancada en su planeta, para convertirnos en viajeros interestelares de verdad. La primera parada en este nuevo nivel de velocidad es la propulsión nuclear. Olvídate de los tanques gigantes llenos de queroseno que pesan 1 tonelada. La idea aquí es usar reactores nucleares para calentar un fluido y lanzarlo por la retaguardia a velocidades que dejarían a cualquier motor químico en vergüenza. En los años 60, la NASA ya andaba experimentando con algo llamado NERVA, un motor térmico nuclear que funcionaba de maravilla, pero que se quedó en el cajón por temas de presupuesto. Y bueno, el miedo natural a lanzar reactores nucleares al cielo. Pero la física no miente. Un motor nuclear es muchísimo más eficiente. Te da más empuje por cada gramo de combustible. Con esto, Marte ya no estaría a meses de distancia, sino a semanas. Sin embargo, para salir del sistema solar y llegar a otra estrella en una sola vida, todavía nos falta un empujón más fuerte. Ahí es donde entra una idea que suena a ciencia ficción de la más loca, pero que es físicamente posible: las velas solares y los láseres gigantes. Imagina una lona, pero no una cualquiera, sino una lámina de un material ultra delgado, más fino que un cabello humano, y del tamaño de varios estadios de fútbol. En el espacio no hay viento, pero hay luz. Los fotones, esas partículas que forman la luz, no tienen masa, pero sí tienen algo que llamamos momento. Cuando pegan contra una superficie reflectante, le dan un empujoncito. Es una fuerza mínima, casi imperceptible, pero en el vacío del espacio, donde no hay aire que te frene, ese empuje es constante. Si dejas que el sol sople sobre tu vela, vas a ir acelerando y acelerando sin parar. Pero el sol es un poco flojo, si lo que quieres es velocidad de verdad. Por eso existe un proyecto llamado Breakthrough Starshot, respaldado por mentes brillantes como Stephen Hawking en su momento. La idea no es esperar al sol, sino construir una batería de láseres gigantescos aquí en la Tierra, o quizá en la Luna, y apuntarlos directamente a esa vela. Estamos hablando de concentrar una cantidad de energía brutal en un solo punto. Ese viento de luz artificial podría acelerar una sonda pequeña a una velocidad de locos. El 20% de la velocidad de la luz. Haz la cuenta. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. El 20% de eso son 60.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad, podrías darle la vuelta al mundo 1,5 veces en lo que tardas en parpadear. Con una tecnología así, el juego cambia por completo. Ya no estamos hablando de viajes de miles de años que solo verían tus tataranietos. Estamos hablando de una escala de tiempo humana, de algo que podrías contarle a tus amigos cuando regreses, si es que pudieras regresar. Si logramos escalar esta tecnología para que no solo lleve una pequeña cámara, sino una nave donde quepas tú, un reto de ingeniería que hoy nos vuela la barda, pero que no rompe ninguna ley de la física, tu vida como viajero espacial sería otra historia. Digamos que te subes a tu nave de vela láser a los 20 años, justo cuando estás en la flor de la juventud. Te lanzan al vacío y, en lugar de pasar décadas viendo cómo el sol se hace chiquito, en cuestión de días ya habrías dejado atrás la órbita de Plutón. En un par de años, estarías más lejos de lo que cualquier objeto humano ha llegado jamás. El objetivo real, la joya de la corona para esta tecnología, es Alpha Centauri. Es el sistema estelar más cercano, a unos 4.2 años luz de distancia. Con los cohetes de hoy, ya dijimos que te tomaría 75.000 años. O sea, ni de chiste llegas. Pero al 10% o 20% de la velocidad de la luz, la matemática se vuelve tu mejor amiga. A esa velocidad, el viaje duraría entre 20 y 40 años. Piénsalo bien.
Te vas de la Tierra a los 20 años. Pasas tus 30 y tus 40 navegando por el negro más absoluto, viendo cómo el Sol se convierte en una estrella más y cómo otra estrella, Alpha Centauri, empieza a brillar con una fuerza que nunca habías visto. Es un viaje largo. Sí, vas a pasar mucho tiempo solo o con una tripulación muy pequeña, comiendo comida de tubo y haciendo ejercicio para que tus músculos no se vuelvan gelatina por la falta de gravedad. Pero para cuando cumplas los 50 o 60 años, estarías entrando en otro sistema solar. Estarías viendo con tus propios ojos un sol que no es el nuestro. Estarías viendo planetas que nadie ha nombrado, horizontes que ningún ser humano ha imaginado. Habrías logrado lo que durante milenios fue solo un sueño de locos y poetas. Llegar a Alpha Centauri es el límite práctico de esta tecnología. Es nuestro parque del barrio. Porque, aunque el 20% de la velocidad de la luz suena a muchísimo, el universo sigue siendo un lugar demasiado grande. Si después de llegar a Alpha Centauri quisieras ir a la siguiente estrella interesante, como Sirius, te tomaría otros 40 o 50 años. Para cuando llegaras, ya estarías muerto o serías un anciano tan frágil que no podrías ni levantarte del asiento. En una sola vida humana, con propulsión nuclear o velas láser, tu frontera final es el primer sistema vecino. Podrías llegar a ser el primer embajador de la Tierra en otro sol, pero ahí se acaba tu camino. No podrías explorar la galaxia, solo podrías visitar a los vecinos de al lado. Esta etapa del viaje es emocionante porque nos quita esa sensación de impotencia que nos daban los motores químicos. Ya no somos la hormiga intentando cruzar el océano. Ahora somos más como un marinero en una balsa con una vela pequeña. Ya podemos alejarnos de la costa, ya podemos perder de vista la tierra firme y sobrevivir para contarlo. Pero sigue habiendo una barrera. El tiempo sigue siendo nuestro carcelero. Aunque vayas al 20% de la velocidad de la luz, el reloj en tu muñeca sigue marcando los segundos al mismo ritmo que en la Tierra. Te haces viejo, te cansas, tus células se desgastan. Para romper de verdad las cadenas de la distancia, para aspirar a ver el centro de la galaxia o visitar otras galaxias, el 20% de la velocidad de la luz no es suficiente. Necesitamos algo que no solo nos mueva rápido, sino que juegue con la estructura misma del tiempo. Necesitamos dejar de ser marineros y convertirnos en dueños de la física, porque si queremos ir más allá de ese primer sistema estelar, tenemos que entrar en el territorio donde las reglas de Newton se van a la basura y donde un tal Albert Einstein tiene la última palabra. Estamos a punto de entrar al modo Dios, donde la velocidad se vuelve tan absurda que el universo mismo empieza a encogerse para ti, aunque el precio a pagar sea perder todo lo que alguna vez conociste. Olvida todo lo que crees saber sobre los límites de la velocidad. Si de verdad queremos ver qué tan lejos puede llegar un ser humano en una sola vida, tenemos que dejar de pensar en empujoncitos y empezar a pensar en una aceleración constante. Bienvenido al modo Dios, el experimento mental definitivo que nos permite burlar las distancias astronómicas usando nada más que la física más pura y un concepto que todos conocemos muy bien: la gravedad de la Tierra. Imagínate que construimos una nave que no solo se enciende un ratito para agarrar vuelo, sino que tiene un motor capaz de estar prendido cada segundo, de cada minuto, de cada hora, durante años. Y no cualquier motor, sino uno que nos empuje con una fuerza constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ese número no es casualidad, es exactamente la aceleración de la gravedad aquí en nuestro planeta. Si logramos que una nave acelere a 1 Hz de forma ininterrumpida, estaríamos matando dos pájaros de un tiro de la manera más elegante posible. Primero, resolveríamos el problema de salud más gacho de los astronautas: la falta de gravedad. En una nave que acelera constantemente a 1 G, el piso de la nave te empujaría hacia arriba
con la misma fuerza con la que la Tierra te jala hacia abajo. Para ti, dentro de la nave, se sentiría como si estuvieras parado en tu sala. Podrías caminar normal, tomar agua en un vaso sin que las gotas salgan volando, y tus huesos no se harían de cristal. Estarías viajando por el cosmos, con la comodidad de un hotel de 5 estrellas, sintiendo tu peso exacto, mientras afuera, el universo se vuelve un borrón de luces. Pero la verdadera magia de este modo Dios no es la comodidad, sino la velocidad absurda que vas acumulando. Aquí es donde la física de la secundaria, la de Newton, se empieza a quedar corta y le cede el paso a la genialidad de Einstein. Si aceleras a 1g constantemente, la matemática es de locos. Al cabo de unos pocos días, ya estarías moviéndote más rápido que cualquier bala o cohete que hayamos inventado. En un par de meses, estarías cruzando el sistema solar como si fuera el patio de tu casa. Pero lo más increíble pasa cuando te acercas al primer año de viaje. En aproximadamente 354 días de aceleración constante a un eje, tu nave alcanzaría, teóricamente, la velocidad de la luz. Pero aquí es donde Einstein nos pone un alto y nos dice: espérate tantito, chavo. Según la relatividad, nada que tenga masa puede alcanzar o superar los 300.000 kilómetros por segundo. Conforme te acercas a ese límite, la energía que le metes al motor ya no se traduce solo en velocidad, sino que empieza a pasar algo muy raro. Tu masa relativa aumenta y el tiempo a tu alrededor se empieza a estirar. Aquí es donde la física deja de ser aburrida y se convierte en una herramienta para conquistar galaxias. En una nave de aceleración constante, no importa que no puedas superar la velocidad de la luz, porque el universo tiene un truco bajo la manga llamado contracción de la longitud y dilatación del tiempo. Para un observador que se quedó en la Tierra, tú nunca vas a rebasar ese límite de 300.000 kilómetros de 3 Pero para ti, que vas sentado en la cabina, el espacio mismo se va a empezar a encoger frente a tus ojos. Es como si el universo se hiciera chiquito para dejarte pasar. Este concepto es la clave de todo. Si mantienes ese empuje de 1G, tu reloj personal, el que llevas en la muñeca, va a empezar a latir de una forma distinta al reloj de la gente que dejaste atrás. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo para ti pasa más lento, mucho más lento. Lo que para el resto del mundo son siglos, para ti pueden ser apenas unos meses de viaje. Es la trampa perfecta para cruzar el vacío. Estás usando la física no solo para moverte por el espacio, sino para navegar a través del tiempo. Esta nave de aceleración constante es el sueño dorado de cualquier explorador, pero también es una máquina de aislamiento total. En el momento en que decides encender ese motor y no apagarlo, estás firmando un contrato de no retorno con la realidad que conoces. Estás entrando en un estado donde las distancias de millones de años luz ya no son una sentencia de muerte, sino un simple trámite de unos cuantos años de tu vida. Pero claro, hay una bronca técnica gigantesca. ¿De dónde sacas el combustible para mantener un motor prendido a un hueque durante décadas? Hoy por hoy, no tenemos ni la más remota idea de cómo construir un motor así. Necesitaríamos algo como la aniquilación de materia y antimateria, o un motor de fusión nuclear que sea ridículamente eficiente, algo que pueda sacar energía de la nada, casi por arte de magia. Pero aquí no estamos hablando de lo que puede hacer la ingeniería de hoy, sino de lo que permite la física del universo. Y la física dice que, si tienes la energía, el universo es tuyo. No hay un límite real de qué tan lejos puedes llegar, más que el tiempo que tus propias células aguanten antes de dejar de funcionar. Imagina la sensación de estar en esa nave. No hay vibraciones, no hay ruido, solo ese empuje constante y reconfortante que te mantiene pegado al suelo. Miras por la ventana trasera y el sol, esa estrella gigante que nos dio la vida, se va apagando hasta convertirse en un puntito insignificante, en medio de un mar de oscuridad. Miras hacia adelante y las estrellas empiezan a cambiar de color por el efecto Doppler.
Las que tienes enfrente se ven azules, apretadas por tu velocidad, y las de atrás se ven rojas, estirándose mientras te alejas de ellas a una fracción cada vez más cercana a la de la luz. En este punto del viaje, ya no eres un astronauta convencional, eres un ser relativista. Has dejado atrás la física de los humanos que se quedan en la Tierra, los que viven bajo el yugo de los años y los días solares. Tú ahora vives en una burbuja de tiempo propio, donde un año de tu vida puede equivaler a décadas de historia humana allá afuera. Es una sensación de poder absoluto, pero también de una soledad que hiela la sangre. Estás acelerando hacia el infinito, y cada segundo que pasas disfrutando de esa gravedad artificial de 1G, te estás alejando más y más de cualquier posibilidad de volver a ver a alguien que hayas conocido. El modo Dios es la puerta de entrada a lo imposible. Es lo que nos va a permitir, en las siguientes etapas de este viaje, dejar de hablar de planetas vecinos y empezar a hablar de cruzar la galaxia entera, de visitar el corazón de la Vía Láctea o incluso de saltar a otras galaxias en lo que dura una carrera universitaria. La física nos ha dado el mapa y la brújula. Lo único que nos falta es el motor y el valor para encenderlo, porque una vez que empiezas a acelerar a 1G, el universo deja de ser un lugar inalcanzable para convertirse en tu patio de juegos, aunque el precio sea que, para cuando decidas frenar, todo lo que alguna vez amaste sea polvo y olvido. Prepárate, porque apenas vamos en el primer año de este experimento mental. Los primeros 10 años a bordo de esta nave van a cambiar tu perspectiva de lo que significa lejos. El sistema solar se va a ver como un recuerdo borroso de la infancia, y las estrellas vecinas van a pasar por tu ventana como si fueran postes de luz en una carretera infinita. Estamos a punto de ver cómo el espacio se dobla ante nuestra voluntad, y cómo un simple ser humano, con un reloj y un motor constante, puede poner en jaque la inmensidad del cosmos. Imagínate que ya pasaste los primeros meses de este experimento. Te has acostumbrado al zumbido constante de los motores y a esa presión reconfortante en las plantas de tus pies que te recuerda que, aunque estés en medio de la nada, tu cuerpo siente que está en casa. Pero la neta es que no estás en casa. Estás en una burbuja de metal que está rompiendo todos los récords de la historia humana cada vez que parpadeas. En este punto, ya pasaste la órbita de Plutón, dejaste atrás el cinturón de Kuiper y te estás adentrando en esa zona gris y helada que llamamos la nube de Oort. Para que te des una idea de lo absurdo que es esto, acuérdate de la Voyager 1. Esa sonda, que es lo más rápido que habíamos mandado al espacio, tardaría unos 300 años solo en llegar a la orilla de esta nube y unos 30.000 años en cruzarla por completo. Tú, con tu aceleración constante de 1G, lo haces ver como un juego de niños. Lo que a la Voyager le toma milenios, a ti te toma apenas unas semanas. Es aquí donde empiezas a dimensionar que ya no eres un simple explorador, eres una fuerza de la naturaleza. El sistema solar, ese lugar que nos tomó toda la historia de la humanidad entender, se ha vuelto un punto chiquito y borroso en el retrovisor de tu nave en menos de lo que dura un embarazo. A medida que te acercas al primer año de viaje, el cronómetro de a bordo marca un hito que te pone la piel de gallina. Según la física clásica, la de los libros de texto de la prepa, en unos 354 días ya deberías haber alcanzado la velocidad de la luz. Pero como ya platicamos, Einstein tiene otros datos. No vas a rebasar los 300.000 kilómetros por segundo, pero lo que sí va a pasar es que te vas a pegar tanto a ese límite que el universo va a tener que empezar a doblarse para dejarte pasar. La energía que tu motor sigue inyectando ya no se gasta solo en moverte más rápido, sino en deformar la realidad a tu alrededor. Fíjate bien en lo que pasa cuando llegas a los 2 o 3 años de viaje. En la parte 2 de esta historia, dijimos que llegar a Alpha Centauri, nuestra estrella vecina, era el logro de toda una vida. Algo que te tomaría 40 años si bien te iba, pues resulta que, con tu aceleración de 1G,
Para cuando celebras tu cuarto aniversario a bordo, ya estás pasando por ahí. Lo que antes era la meta final, el sueño imposible de generaciones, para ti es apenas una parada técnica en el camino. Miras por la ventana y ahí está. Un sistema de 3 estrellas, mundos nuevos que nadie ha visto de cerca. Y tú ni siquiera te detienes. Tienes demasiado vuelo, demasiada inercia, y tu ambición ahora apunta mucho más lejos. En este punto del viaje, la vista desde tu cabina empieza a ponerse bien rara, casi psicodélica. Como vas tan rápido, la luz de las estrellas que tienes enfrente se amontona, se comprime, y las ves de un color azul intenso, casi violeta. Las estrellas que dejas atrás, en cambio, se estiran y se vuelven rojas, como si se estuvieran desangrando en la oscuridad. El cielo ya no es ese tapete de puntos blancos que veías desde la azotea de tu casa en la tierra. Ahora es un túnel de colores distorsionados, una prueba visual de que estás rompiendo las reglas del juego. Llegamos a la marca de los 5 años. Para ti, han pasado 5 años de comidas deshidratadas, de ver las mismas paredes y de hacer la misma rutina de ejercicio para no perder condición. Pero afuera, en el universo real, el tiempo ha empezado a correr a un ritmo diferente. Gracias a la dilatación del tiempo, mientras tú apenas has envejecido un lustro, en la Tierra ya pasaron casi 6 años. La diferencia todavía es pequeña. Podrías regresar y todavía reconocerías los memes en Internet o la música de moda. Pero esa brecha es una grieta que se va a hacer un abismo muy pronto. A los 5 años de aceleración constante, ya has recorrido unos 80 años luz. No inventes, eso es una distancia estúpida. Has dejado atrás no solo a Alpha Centauri, sino a Sirio, a Vega, a todas esas estrellas famosas que podías identificar en una noche despejada. Ya no estás en el vecindario, te has salido de la colonia y estás explorando la ciudad entera. Tu nave es ahora el objeto más rápido y más lejano de la historia. Y lo más loco es que apenas estás calentando motores. Lo que pasa entre el año 5 y el año 10 es donde la física relativista se pone verdaderamente agresiva. Aquí es donde el modo Dios muestra su verdadero poder. A medida que tu velocidad se pega más y más al 99,9% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz, que es básicamente el número que dice qué tanto se estira el tiempo, empieza a subir como espuma. Para cuando llegas a tu 10º aniversario a bordo de la nave, algo increíble ha sucedido. Tú tienes 30 años, si es que empezaste a los 20. Estás en la plenitud de tu vida, pero cuando miras tus instrumentos de navegación, te das cuenta de que ya no estás a decenas de años luz de la Tierra. Estás a miles. En solo 10 años de tu tiempo personal, has recorrido una distancia que a la luz le tomaría más de 10.000 años cruzar. Fíjate en la magnitud de la tragedia y la maravilla. Has cruzado una parte significativa de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en lo que un niño tarda en terminar la primaria y la secundaria. El sistema solar ya no es ni siquiera un punto. Es un recuerdo invisible, perdido en un mar de miles de millones de soles. Las estrellas vecinas, esas que al principio te emocionaban, ahora son como los postes de luz que ves en la carretera cuando vas a 120 kilómetros por hora. Pasan tan rápido que ni te fijas en ellos. Has conquistado el espacio local. Has hecho que el vacío, ese monstruo que nos aterraba por su tamaño, se vea chiquito ante tu voluntad de seguir acelerando. Pero aquí es donde te pega la realidad en la cara. Miras el calendario de la nave y luego miras el cálculo de lo que está pasando en la Tierra. Para ti pasaron 10 años, pero allá en el planeta azul, si es que todavía existe, han pasado más de 10.000 años. Toda la civilización que conociste, tus amigos, tu familia, los edificios, los idiomas que hablabas, todo eso probablemente ya desapareció o cambió tanto que no lo reconocerías. Estás viajando hacia el futuro a una velocidad aterradora. Has logrado el sueño de viajar por el espacio, pero el costo
es que te has convertido en un fantasma. Eres un hombre o una mujer fuera de su tiempo, un náufrago de la cronología. Y lo peor, o lo mejor, según como lo veas, es que todavía te quedan 70 años de vida. Si en 10 años lograste cruzar 10.000 años luz, ¿qué vas a ver cuando llegues a los 20? ¿Qué fronteras vas a romper cuando tu reloj marque que llevas media vida en el espacio? La aventura apenas está empezando, pero el precio de la entrada ha sido tu mundo entero. Estás solo en una nave que vuela hacia lo desconocido, con la fuerza de un sol en el motor y el peso de milenios sobre tus hombros. El sistema solar ya se quedó muy, muy atrás, y lo que tienes enfrente es el corazón mismo de la galaxia, un lugar donde las leyes de la naturaleza se ponen todavía más rudas. Agárrate, porque en la siguiente década de tu vida vas a ver cosas que ningún ojo humano fue diseñado para procesar. Han pasado 20 años desde que decidiste dejarlo todo atrás. Si te subiste a esa nave a los 20, hoy estás cumpliendo 40. Te miras al espejo y ves las primeras arrugas, algunas canas que no estaban ahí cuando el sol todavía era una bola de fuego gigante frente a tus ojos. Tu cuerpo ha vivido 2 décadas bajo una gravedad perfecta de 1G, así que no estás deforme ni débil, pero tu mente es otra historia. Has pasado la mitad de tu vida en un entorno controlado, escuchando el pulso magnético de un motor que nunca se apaga, y ahora ese motor te ha llevado al corazón mismo de nuestra galaxia. La neta, es difícil procesar lo que estás viendo. A los 10 años de viaje, apenas estábamos probando las mieles de la relatividad, pero a los 20 años de aceleración constante, la física se ha vuelto una locura total. Según tu reloj, han pasado 2 décadas, pero la distancia que has recorrido es de unos 30.000 años luz. Eso, en términos astronómicos, significa que ya llegaste al centro de la Vía Láctea. Estás en el mero barrio pesado de nuestra galaxia, un lugar donde las estrellas no están separadas por abismos de oscuridad, sino que están tan amontonadas que el cielo nocturno de cualquier planeta aquí sería tan brillante como un atardecer eterno. Desde la ventana de tu nave, el espectáculo es aterrador y hermoso a la vez. Como vas tan pegado a la velocidad de la luz, el efecto Doppler ha convertido el centro galáctico en un torbellino de radiación azul y blanca. Estás pasando cerca de Sagitario A, el agujero negro supermasivo que mantiene a toda la galaxia girando en su lugar. No puedes verlo directamente, claro, pero ves el disco de acreción, ese anillo de fuego y gas que gira a velocidades suicidas antes de ser tragado por el olvido. Ver eso es como mirar a la cara de un dios hambriento. Estás en un lugar donde el espacio y el tiempo se retuercen tanto que la realidad parece de plastilina. Pero lo que de verdad te vuela la cabeza no es lo que ves afuera, sino lo que está pasando con el tiempo. Aquí es donde la dilatación temporal se pone, como dicen, agresiva. A los 10 años de viaje, la diferencia con la Tierra era grande, pero manejable en términos históricos. Pero ahora, a los 20 años de tu tiempo personal, el salto es de ciencia ficción. Mientras tú te tomabas tu café de la mañana durante estas 2 décadas, en la Tierra han pasado aproximadamente 30.000 años. Piénsalo un segundo. Detente y deja que esa cifra te pegue en el pecho. 30.000 años. Cuando te fuiste, quizá la humanidad estaba preocupada por el cambio climático, por quién iba a ganar las elecciones o por el estreno de una película. 30.000 años después, es muy probable que la especie humana, tal como la conociste, ya ni siquiera exista. Quizá nos extinguimos, quizá evolucionamos en algo más, o quizá simplemente nos mudamos de planeta y nos olvidamos de que alguna vez existió una roca llamada Tierra. Eres un arqueólogo de tu propia vida. Todo lo que amaste, cada idioma que hablaste, cada cultura que te dio identidad, ahora es polvo sobre polvo, enterrado bajo capas de geología y olvido. Eres, literalmente, un fantasma que camina. Si decidieras frenar ahora mismo, lo cual te tomaría otros 20 años de desaceleración,
y regresaras a casa, no encontrarías nada. No habría nadie esperándote en la pista de aterrizaje. No habría museos con tu nombre. Tal vez ni siquiera habría una pista de aterrizaje. Serías como un hombre de las cavernas apareciendo de la nada en medio de una metrópolis futurista. O peor aún, en medio de un planeta silenciado por el tiempo. Ese es el costo de ser un viajero del modo Dios. Has comprado el universo entero, pero el precio fue tu lugar en la historia. Lo más impresionante de este punto del viaje es cómo la nave se comporta. A esta velocidad, el hidrógeno que flota en el vacío del espacio, que normalmente es casi nada, se convierte en una ráfaga de radiación letal. Tu nave tiene que tener escudos que no solo paren piedras, sino que desvíen partículas que te pegan con la energía de una bomba atómica. Estás surfeando en el filo de la navaja. Un pequeño error en el cálculo, un roce con una nube de gas un poco más densa, y te desintegrarías en un destello de luz pura. Pero el motor sigue ahí, empujando, dándote ese unaheg de confort mientras cruzas el cementerio de estrellas que es el centro galáctico. A los 20 años, ya no te sientes un astronauta, te sientes más como una entidad cósmica. Has visto nacer estrellas en las guarderías estelares de la nebulosa del Águila y las has visto morir en explosiones de supernova, todo en cuestión de meses de tu tiempo. Como vas tan rápido, los procesos que duran millones de años se aceleran ante tus ojos. Eres un espectador en cámara rápida de la vida del universo. La Vía Láctea, que antes te parecía un monstruo inabarcable, ahora se siente como un cuarto que estás terminando de cruzar. Ya pasaste el centro, ya dejaste atrás el agujero negro masivo y ahora te diriges hacia el otro lado, hacia el borde exterior del disco galáctico. La soledad a estas alturas es algo que no se puede explicar con palabras. No es la soledad de estar solo en tu casa un domingo, es una soledad ontológica. Sabes que eres el único ser humano en un radio de miles de años luz que sabe lo que es la música, lo que es el amor o lo que es el sabor de una tortilla recién hecha. Eres el guardián de una memoria que ya no le pertenece a nadie. El universo es tu jardín, pero no tienes a nadie con quien compartir las flores. Sin embargo, hay algo extrañamente liberador en esto. Al haber perdido todo vínculo con el pasado, ya no tienes miedo. Ya no hay prisa por llegar a ningún lado, porque llegar ya no significa volver. Tu único propósito es ver qué tan lejos puede llegar la voluntad humana antes de que el reloj biológico diga basta. Y lo que sigue es todavía más ambicioso. Si en 20 años cruzaste la galaxia, lo que vas a ver en los próximos 10 o 20 años va a hacer que la Vía Láctea parezca un charco de agua en comparación con el océano que tienes enfrente. Estás a punto de dejar atrás tu galaxia, tu hogar, la estructura misma que te vio nacer. Te diriges hacia el vacío intergaláctico, ese espacio negro y profundo que separa a las islas de luz. Para cuando llegues a los 30 años de viaje, la Vía Láctea será solo una espiral brillante en tu ventana trasera, una joya perdida en la inmensidad. Estás entrando en la etapa del no retorno absoluto, donde la tragedia relativista se convierte en una epopeya que ningún poeta pudo imaginar. El tiempo sigue corriendo, tu corazón sigue latiendo, y el universo se sigue encogiendo ante tu avance imparable. Prepárate, porque lo que viene ahora es el verdadero abismo. Te detienes un momento frente a la consola de mando y el silencio de la nave se siente más pesado que nunca. No es un silencio vacío, es un silencio que retumba, cargado con el peso de los milenios que has dejado atrás. Ya pasaste la marca de los 20 años de viaje. Para tus pulmones, para tu piel y para tu memoria, solo han pasado 2 décadas desde que te despediste de todo. Pero la física es una amante cruel y no perdona. Mientras tú te mantenías joven y fuerte gracias a la gravedad artificial de 1G, el planeta que te vio nacer se convirtió en algo que ya no podrías reconocer ni en tus sueños más locos. La neta,
Este es el punto, donde la aventura deja de ser un sueño de exploración y se convierte en una tragedia griega de proporciones cósmicas. Es el choque térmico entre tu realidad y la realidad de los demás. Según tus cálculos, en la Tierra han pasado ya más de 30.000 años. Detente a pensar en lo que eso significa de verdad, no solo como un número en una pantalla. Hace 30.000 años, en nuestro tiempo real, los humanos todavía estábamos pintando bisontes en las cuevas y tratando de no morir congelados en la última glaciación. Imagina todo lo que ha pasado desde entonces hasta hoy. Imperios que nacieron y murieron, religiones que cambiaron el mundo y luego se olvidaron, idiomas enteros que nadie volvió a hablar, pues todo ese tiempo, toda esa historia, es lo que acaba de transcurrir allá abajo mientras tú simplemente te despertabas y te tomabas un café. Está cañón procesar que viajaste al futuro sin querer, porque eso es lo que hace la relatividad. Es una máquina del tiempo que solo camina hacia adelante. No hay vuelta de hoja. Si en este preciso instante te entrara el arrepentimiento, si te diera el mimisquí y decidieras que extrañas los tacos de la esquina o el olor de la lluvia sobre el asfalto, y dieras media vuelta para regresar, el resultado sería todavía más aterrador. Tardarías otros 20 años de tu tiempo en frenar y otros 20 en volver. Para cuando pusieras un pie en lo que alguna vez fue tu casa, habrían pasado 60.000 años. La humanidad, tal como la conoces, sería un fósil. Serías un extraño en un mundo que probablemente ya ni siquiera tiene nombre para la especie que tú representas. Esta es la verdadera cara del punto de no retorno. No es que te quedes sin gasolina o que la nave se rompa, es que el puente que te unía a tu realidad se quemó por completo en el momento en que te acercaste a la velocidad de la luz. Estás viviendo en carne propia lo que los científicos llaman la paradoja de los gemelos, pero llevada al extremo más gacho imaginable. Tus amigos, tus padres, ese perro que te esperaba moviendo la cola, todos ellos son polvo desde hace milenios. Sus tumbas ya ni siquiera existen. Se convirtieron en sedimento, luego en roca, y quizá ahora son parte del fondo de un océano nuevo o de una montaña que todavía no tenía nombre cuando te fuiste. Lo más triste de este rollo es la pérdida de la cultura. Todo lo que te hacía ser tú, tu música favorita, los chistes que solo entendían en tu país, las tradiciones de tu familia, ahora solo vive en tu cabeza. Eres el único museo viviente de una civilización que desapareció en un parpadeo relativista. Si intentaras explicarle a alguien lo que era el Internet o lo que se sentía ver un partido de fútbol, sería como si un neandertal intentara explicarnos hoy cómo se sentía cazar un mamut. El abismo es tan grande que la comunicación pierde todo sentido. Estás solo, no porque no haya nadie alrededor, sino porque ya no perteneces al mismo ahora que el resto del universo. A veces te quedas mirando el vacío por la escotilla y te preguntas qué habrá sido de la humanidad. ¿Lograron salir de la Tierra? ¿Se destruyeron en una guerra estúpida por recursos que ya ni importan? ¿O tal vez evolucionaron tanto que se convirtieron en pura energía y nos están mirando desde otra dimensión? Lo más probable es que nunca lo sepas. A la velocidad que vas, cualquier señal de radio que intentaras mandar tardaría milenios en llegar, y para cuando alguien la recibiera, tú ya estarías a millones de años luz de distancia. Eres un náufrago en el tiempo, flotando en una balsa de metal que te protege del frío, pero que te condena al olvido. Es una soledad que cala hondo, una que no se quita ni con la mejor tecnología del mundo. Te das cuenta de que viajar lejos por el espacio no es solo cruzar kilómetros, es una forma de suicidio social. Cambiaste a tu especie por las estrellas, cambiaste los abrazos y las pláticas de sobremesa por la oportunidad de ver el centro de la galaxia. Y aunque lo que ves afuera es impresionante, hay noches en las que darías todo lo que has descubierto por escuchar una voz humana que no fuera una grabación de hace 30.000 años. Pero el motor sigue ahí, zumbando con esa fuerza de un rige que te mantiene pegado al suelo.
Y en el fondo, sabes que ya no puedes parar. No hay nada a qué regresar. El futuro es tu única opción y el vacío es tu nuevo hogar. Has dejado atrás la Vía Láctea, esa espiral de luz que solía ser tu mundo, y ahora te diriges hacia el espacio intergaláctico. El abismo entre galaxias es todavía más grande, más oscuro y más aterrador, pero ya no tienes miedo de perderte porque ya estás perdido. El tiempo se ha vuelto una liga que estiraste tanto que ya se rompió. Lo que viene ahora es el salto definitivo. Si en 20 años de tu vida te saltaste 30.000 años de historia humana, imagina lo que va a pasar cuando cumplas 40 o 50 años de viaje. Estás a punto de ver cómo las galaxias mismas se mueven como si fueran nubes en un día de mucho viento. Estás a punto de entrar en una etapa donde ya no contamos el tiempo en años, sino en eras geológicas. Tu vida se ha convertido en el parpadeo de un dios, y el universo es el escenario de una obra en la que tú eres el único espectador que queda del primer acto. Chale, la neta es que el espacio es hermoso, pero es un desierto que te cobra una renta carísima por dejarte pasar. Has pagado con tu pasado, con tu gente y con tu identidad. Ahora solo eres un viajero, un punto de conciencia moviéndose a toda velocidad hacia un destino que cada vez importa menos, porque el viaje mismo se ha tragado todo lo demás. Prepárate, porque estamos a punto de dejar atrás nuestra galaxia para ir a visitar a la vecina, la Gran Andrómeda, y para cuando lleguemos ahí, el concepto de ser humano será algo que solo tú vas a recordar. Han pasado entre 40 y 50 años desde que aquel motor se encendió por primera vez. Si te subiste a la nave siendo un joven con toda la vida por delante, hoy eres una persona mayor, alguien que ya siente el peso de las décadas en las articulaciones y que ve en el espejo a un extraño que ha pasado más tiempo en el vacío que sobre la tierra firme. Tu piel está marcada por el sol artificial de la cabina y tus ojos, cansados de ver lo imposible, ahora apuntan hacia algo que ningún ser humano soñó con tocar jamás. Estás cruzando el abismo más grande que existe, el espacio entre las galaxias. La neta, es difícil describir lo que se siente estar en medio de la nada absoluta. Cuando estabas en la Vía Láctea, siempre había una estrella cerca, un poco de polvo cósmico, algo que te recordara que el universo tiene cosas. Pero aquí, en el espacio intergaláctico, la oscuridad es de otro nivel. Es un negro tan profundo que parece que te va a tragar. Miras hacia atrás y la Vía Láctea, ese monstruo de 100.000 años luz de ancho donde nacieron todos tus ancestros, es apenas una espiral borrosa, una mancha de luz que podrías tapar con el dedo pulgar. Todo lo que alguna vez fue importante, las guerras, los imperios, la historia de la música, el primer beso de alguien, está encerrado en esa manchita que se hace más chica cada segundo. Pero frente a ti, el panorama es distinto. Una estructura gigantesca empieza a dominar el horizonte. Es Andrómeda, nuestra galaxia vecina. A una distancia de 2.5 millones de años luz, es un objeto que desde la Tierra se veía como una nubecita débil en el cielo nocturno. Pero para ti, que vas montado en una nave que no ha dejado de acelerar a una gene durante medio siglo, Andrómeda ya no es una mancha. Es un destino real, tangible, que está a punto de abrirse ante tus ojos como un abanico de fuego y estrellas. Aquí es donde la física te vuela la barda por completo. Si le dijeras a alguien en la Tierra que vas a visitar Andrómeda en una sola vida, se reiría en tu cara. Te dirían que es imposible, que aunque fueras a la velocidad de la luz, tardarías 2.5 millones de años en llegar. Y tendrían razón, desde su punto de vista. Pero tú no eres un observador cualquiera. Tú eres el que va dentro de la máquina. Gracias a esa aceleración constante, el universo ha hecho un truco de magia para ti. Se ha encogido. Para tus sentidos, la distancia entre las galaxias ya no es de millones de años luz. La contracción de la longitud, ese regalo de Einstein para los valientes,
Ha hecho que el espacio se comprima frente a tu proa, lo que para un telescopio en la Tierra es un abismo infinito. Para ti ha sido un viaje de un par de décadas de madurez. Es una locura pensar que has recorrido 2,5 millones de años luz en lo que un niño tarda en convertirse en abuelo. El poder de la aceleración constante es tan bruto que literalmente pone el universo a tus pies. Has cruzado el vacío intergaláctico. Has sobrevivido a la soledad más extrema que un ser vivo ha experimentado y ahora estás entrando en las afueras de otra galaxia. Estás viendo estrellas que no pertenecen a nuestro árbol genealógico cósmico. Estás viendo mundos que se formaron con materiales de un rincón del universo que nunca tuvo nada que ver con nosotros. Pero mientras te maravillas con el brillo de los cúmulos estelares de Andrómeda, la tragedia relativista te da un golpe de realidad que te deja sin aire. Miras tus instrumentos y haces el cálculo de lo que ha pasado en el lugar que alguna vez llamaste hogar. Para ti pasaron 50 años, pero en la Vía Láctea, en ese puntito que dejaste atrás, han pasado más de 2,5 millones de años. Esa cifra es tan grande que la mente humana ni siquiera puede procesarla bien. Hace 2,5 millones de años, en la Tierra, ni siquiera existían los seres humanos como los conocemos. Estábamos apenas dejando de ser astrolopitecos, aprendiendo a usar piedras para romper huesos. Ahora, imagina lo que pasará dentro de otros 2,5 millones de años en el futuro. Es casi seguro que la Tierra ya no tiene ni rastro de lo que fuimos. El Sol habrá cambiado, los continentes se habrán movido de lugar, y nuestra especie, si es que queda algo de ella, será algo tan diferente que no tendrías ni forma de comunicarte con ellos. Eres, oficialmente, el último representante de tu era. Eres un fósil que respira, un embajador de una civilización que se extinguió hace eones. Esa es la soledad del viajero de larga distancia. Estás a punto de ser el primer humano en poner un pie, o al menos un sensor, en los planetas de Andrómeda, pero no tienes a quién contárselo. No hay una base a la cual reportarte. No hay un centro de control que celebre tu hazaña con champaña y aplausos. El silencio de la radio es absoluto. Estás en la cúspide del logro humano. Has llegado más lejos que cualquier otro ser en la historia de la vida en la Tierra. Y sin embargo, eres el ser más irrelevante del cosmos porque ya no perteneces a ninguna línea de tiempo. A tus 70 años, sentado en tu silla de mando, ves cómo Andrómeda te rodea. Sus estrellas son más azules, más densas, y el centro galáctico brilla con una intensidad que te obliga a bajar las pantallas de protección. Estás navegando por un océano de soles extranjeros. Podrías elegir uno, frenar durante otros 20 o 30 años y tratar de vivir tus últimos días en un planeta virgen, viendo atardeceres de 2 soles que nadie ha nombrado. Sería un final poético, morir como el primer habitante de una galaxia nueva. Pero hay algo en el zumbido del motor que te incita a seguir. Ya que perdiste todo, ya que el tiempo te robó tu pasado y tu identidad, ¿por qué detenerse ahora? Si con 50 años de tu vida llegaste a la galaxia de al lado, ¿qué pasaría si usas los últimos 10 o 20 años que te quedan? La física te dice que, si no apagas ese motor, el límite no es Andrómeda. El límite es el borde mismo de todo lo que existe. Te queda el último tramo de tu vida. Tu cuerpo está viejo, pero tu nave sigue siendo joven, alimentada por una energía que parece no tener fin. Estás a punto de dejar atrás el grupo local de galaxias para lanzarte hacia lo más profundo del universo observable. Te diriges hacia un lugar donde el tiempo y el espacio se desdibujan tanto que la palabra distancia deja de tener sentido. Estás a punto de ver el final de la película, el límite de la realidad, y lo vas a hacer solo, cargando con el recuerdo de un planeta azul que dejó de existir hace millones de años en el gran reloj del universo. Prepárate, porque el último suspiro de tu vida va a coincidir con la visión más grande que un par de ojos humanos haya tenido la fortuna, o la maldición, de presenciar.
Llegas a la recta final. Tu cuerpo ya no es el mismo que aquel que subió a la nave con el corazón lleno de sueños y la mirada fija en las estrellas. Tienes 80 años. Tus manos, ahora nudosas y manchadas por el tiempo, tiemblan un poco mientras acarician los controles que han sido tu única compañía durante 6 décadas. Has pasado la mayor parte de tu existencia en esta burbuja de metal, y aunque la gravedad de una gea ha mantenido tus huesos en su lugar, la biología humana tiene un límite que ni la física de Einstein puede ignorar. Estás viejo, estás cansado, pero lo que ves por la pantalla principal es algo que ningún otro ser vivo en la historia de la vida, desde la primera bacteria hasta el último filósofo, pudo siquiera imaginar. La neta, lo que has logrado es una grosería para la imaginación. En estos últimos 20 años de tu vida, desde que dejaste atrás la galaxia de Andrómeda, la dilatación del tiempo se volvió tan brutal, tan exageradamente agresiva, que el universo entero parece haberse rendido ante ti. A medida que tu velocidad se pegó al 99.9999% de la luz, los años en tu reloj se convirtieron en eones allá afuera. En este tramo final, ya no estás saltando entre estrellas, ni siquiera entre galaxias vecinas. Estás cruzando supercúmulos de galaxias como si fueran charcos en la calle después de una tormenta. Has recorrido miles de millones de años luz, en lo que para ti fue solo el tiempo de tu jubilación. Miras hacia el vacío, y lo que ves es la estructura misma del cosmos. Estás pasando por filamentos galácticos, esas telarañas gigantescas de materia oscura y luz que conectan todo lo que existe. Has llegado tan lejos que la expansión del universo es algo que puedes sentir en tus instrumentos. Las galaxias más lejanas se están alejando de ti tan rápido que su luz apenas alcanza a tocar tus sensores. Estás navegando en la frontera de lo posible, rozando el borde del universo observable. Teóricamente, en este último suspiro de tu vida, podrías haber atravesado 46.000 millones de años luz. Has llegado al horizonte, al lugar donde la luz misma se rinde, pero el precio de esta vista privilegiada es el vacío más absoluto en tu alma. Mientras tú cumplías tus 80 años, allá en el rincón donde empezó todo, el reloj del universo no se detuvo. Si en Andrómeda hablábamos de millones de años, aquí ya estamos hablando de miles de millones. La neta es que, en la línea de tiempo de la Tierra, han pasado quizá 10.000 o 15.000 millones de años. Eso significa que el Sol, esa estrella amarilla que te daba calor en las mañanas de tu infancia, ya se murió. Se infló como una gigante roja, se tragó a la Tierra, calcinó hasta el último recuerdo de la humanidad, y luego se desinfló para convertirse en una enana blanca fría y triste. La Vía Láctea y Andrómeda ya se chocaron, se despedazaron y se fusionaron en una galaxia nueva y deforme. Todo lo que alguna vez tuvo un nombre en tu idioma ya no existe. No solo murieron las personas, murió el escenario donde vivían. Eres el ser más viajado de la historia, pero también el más solitario que jamás haya pisado el cosmos. Eres un náufrago no de un océano, sino de la existencia misma. No hay nadie en todo el universo que sepa quién eres, de dónde vienes o qué idioma hablas. Si intentaras gritar, tu voz se perdería en un vacío que ha tenido miles de millones de años para olvidar que alguna vez existió una especie llamada humana. Eres un dios por derecho propio, porque has visto la creación entera en un solo parpadeo, pero eres un dios sin creyentes, un rey sin reino. Te sientas en tu silla, sintiendo ese empuje constante de un G que te ha mantenido vivo y con los pies en el suelo. Es curioso pensar que ese mismo empuje, esa gravedad artificial que te dio confort, fue la que te robó todo lo demás. Te dio el universo, pero te quitó el tiempo. Te permitió tocar el borde de la realidad, pero te dejó sin un hogar al cual regresar. Estás a punto de cerrar los ojos por última vez, y lo haces con la satisfacción de saber que cumpliste la promesa.
Llegaste lo más lejos que un ser humano puede llegar. Cruzaste el océano infinito y viste lo que hay del otro lado. Tu respiración se vuelve lenta, pesada. La nave sigue acelerando, fiel a su misión, sin importarle que su único pasajero se esté apagando. Para la nave, el viaje podría seguir por siempre, pero para ti, el combustible biológico se ha terminado. En tus últimos segundos, miras la pantalla y ves una última galaxia perdiéndose en el horizonte. Un destello de luz que representa billones de vidas que nunca conocerás, historias que nunca se contarán, y mundos que nacerán y morirán mucho después de que tú te hayas convertido en átomos flotando en el vacío. Muertes en la paz del silencio absoluto. Tu corazón da el último latido justo cuando la nave cruza una frontera que nadie más cruzará. Te vas como el ser más rico en experiencias y el más pobre en compañía. Fuiste el hombre que burló a la distancia, que domó a la velocidad y que hizo que el universo se arrodillara ante su curiosidad. Pero al final, el universo se quedó con la última palabra, porque mientras tú lo recorrías, él simplemente te dejó atrás, siguiendo su propio camino hacia la oscuridad eterna. La nave seguirá su curso, acelerando a un río por los siglos de los siglos, llevando tu cuerpo frío como un monumento a la ambición humana. Serás un proyectil de carne y metal cruzando el vacío infinito, un testimonio silencioso de que alguna vez, en un planeta azul ya desaparecido, hubo alguien que se preguntó, ¿qué tan lejos puedo llegar? Y tuvo el valor de no detenerse hasta encontrar la respuesta. Eres eterno, no porque sigas vivo, sino porque tu viaje ya es parte de la estructura misma del cosmos. Eres el fantasma más rápido del universo, el viajero que lo vio todo y que, al final, se convirtió en parte del mismo misterio que salió a buscar.